Hola, buenas noches. Es de verdad un gusto estar con ustedes compartiendo una transmisión más de esta serie de los Salmos. Creo que cada una de las transmisiones que hemos tenido la oportunidad de escuchar y de compartir han sido muy valiosas para cada uno. Creo que el estudiar cada uno de los salmos encontramos una riqueza enorme en cada uno de ellos. Y bueno, pues el día de hoy, en lo personal, vamos a estudiar un salmo que me impacta profundamente por todo lo que viene en este salmo. Me impacta tanto por la esperanza que nos transmite, pero también por la confrontación que nos trae. Es un salmo que habla del amor, pero que también nos habla de la misericordia de Dios. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo este salmo nos invita a reflexionar en nuestra propia respuesta y sobre la condición que tenemos como seres humanos. Quiero recordarles un punto que ya sé que se ha mencionado en algunas transmisiones anteriores, pero como ya lo han comentado, los salmos fueron compuestos no solamente por un solo autor, sino por varios de ellos. David fue al que más se le atribuyen que escribió de estos salmos. Para ser exactos, se le atribuyen 73 de estos salmos. Y el día de hoy, el salmo que nos corresponde, que es el 32, es un salmo que también escribe David. Entonces, hablándoles un poco de manera general del Salmo 32, es un salmo que tiene 11 versículos. Tal vez pudiéramos pensar que es corto, sin embargo, dentro de estos 11 versículos encontramos una riqueza muy, muy profunda. Y esto lo vemos desde el título. El título de este Salmo 32 es el siguiente: La dicha del perdón, Salmo de David, masquil. Cuando leí el título me llamó mucho la atención esta palabra, masquil, entonces investigué un poco acerca de cuál era su significado y me encontré con que masquil es un término hebreo que se traduce como instrucción. Entonces, esta palabra que viene en el título es esto, instrucción. Creo que desde esta palabra ya tenemos una pista importante de lo que este salmo nos puede transmitir. Es un salmo que nos puede guiar o que nos muestra algo que debemos estar haciendo tú y yo. Es un salmo de instrucción. Otro detalle que me pareció importante resaltar es que tan solo dentro de estos 11 versículos que componen al salmo, nos encontramos 3 veces con una palabra muy interesante que probablemente ya has escuchado anteriormente. Esta palabra es Selah. Es también una expresión hebrea que significa hacer una pausa y reflexionar. Es decir, que esto nos muestra que no debemos leer solo por leer lo que viene en el Salmo, no debemos de hacerlo de una manera apresurada, sino realmente deteniéndonos, tomando un tiempo para poder meditar y ver qué de todo esto que estamos leyendo puede venir y transformar algo acá dentro de nosotros. Porque creo que esto es lo que realmente hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Nos transforma desde lo más profundo. Dice que penetra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí, teniendo esto en cuenta, me gustaría que me acompañaran a que pudiéramos leer todos juntos de manera completa lo que viene en el Salmo 32. Va a estar saliendo en sus pantallas y me gustaría que lo leyéramos juntos. Y dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado.
Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alégrense en el Señor y gócense, justos, y canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Creo que tan solo el hecho de leerlo, a mí en lo personal, ya me deja pensando y meditando en muchas cosas. Es muy grande la riqueza que encontramos en este salmo. Y sin duda podríamos detenernos, qué es lo que haremos en cada una de sus partes para poder sacar la riqueza y el contenido que hay en cada una de estas palabras que escribió David. Igual algo que quisiera que notaran es que cuando leemos el Salmo, pareciera que David nos habla de algo que él ya experimentó. Comienza diciendo bienaventurados, nos habla como si él ya hubiera experimentado esta parte. Y es que bueno, en realidad así fue, y es por eso que antes de entrar de lleno con la explicación, con el estudio de este salmo, quisiera que entráramos un poco en el contexto que hay detrás de este. Como bien sabemos, David es conocido como un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. En todo el inicio de su historia lo vemos como un hombre que tiene muchos talentos. Lo comenzamos a ver como un pastor de ovejas. Después de esto lo vemos también como un excelente músico. Pero no solo eso, sino que cuando llega el momento de pelear, también nos damos cuenta de que tiene grandes habilidades para la guerra, tiene habilidades importantes para la batalla, pues venció a Goliat. Y no solo eso, sino que después de eso es alguien que comanda ejércitos y que logra victorias muy importantes en nombre de Israel, a nombre de Israel. Su fama va creciendo poco a poco, pero también con su fama va creciendo la envidia del rey que en ese momento estaba en el trono, que es Saúl. Y vemos igual como parte de su historia de David un momento en el que él tiene que huir, temporadas en donde vive en el desierto, donde vive también en cuevas. Podríamos ver que pasa gran parte de su vida en pruebas y en ciertas dificultades, donde Dios forma su carácter de una manera muy especial. Sin embargo, también dentro de su historia vemos ciertos momentos donde David se equivoca, donde David cae en pecado y el pecado lo lleva a cometer un pecado aún más grave. Y esta parte de su historia es en la que nos vamos a detener un momento breve para entender bien el contexto del Salmo 32. Y para eso me gustaría que me acompañaran a leer algunos versículos que vienen en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a detenerme de manera breve, no vamos obviamente a leer todo el capítulo porque no es el que nos toca estudiar, pero me parece importante que revisemos algunos puntos de esto. En el versículo 1 de Segunda de Samuel dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Desde este primer versículo podemos resaltar un detalle importante. Lo voy a leer de manera rápida. Dice que era el tiempo en el que salían los reyes a la guerra, pero nos menciona que David no sale. Debería de haber salido, pero él decide quedarse en Jerusalén. Entonces, este detalle importante es porque, como ya se los mencioné, todo el Salmo 32 nos habla de la dicha del poder ser perdonados, de que nuestro pecado se ha borrado. Sin embargo, me pareció importante ver cómo de a veces maneras tan sutiles el pecado entra a nuestra vida. Aquí, como ya lo leímos, David tenía que salir a la guerra y no lo hace.
Esto nos dice que David se encuentra en el lugar en el que no debe de estar. Y el hecho de que nosotros no estemos en el lugar en el que debemos estar, ¿qué crees? Que nos hace vulnerables a que podamos equivocarnos. Entonces, este es un punto importante. David estaba donde no tenía que estar. Ahora vamos a leer el versículo 2 de este mismo capítulo y dice así. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, en este versículo podemos ver que nos dice que David se levanta de su lecho, ya había caído la tarde, entonces aquí podemos tal vez relacionarlo con que llevaba un tiempo largo de descanso, no estaba en un tiempo tal vez de ociosidad porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer, perdón. Entonces, no estaba donde debía de estar y eso lo lleva a no estar haciendo lo que tenía que hacer. Dice que está levantándose de su lecho durante la tarde y ahora ve lo que no tendría que estar viendo. Entonces, aquí son 3 puntos importantes que ya debemos de tener en cuenta. Y a veces esta es la forma en que el pecado puede entrar en nuestras vidas, estando en el lugar en el que no debo de estar, haciendo lo que no tengo que hacer, no tener mi atención en esas cosas que Dios quiere y viendo lo que no tengo que ver. Ahora, si seguimos en el versículo número 3, podemos ver que dice lo siguiente. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Creo que podríamos decir que a la hora en la que David recibe esta respuesta, a la hora en la que escucha que esta mujer era una mujer casada, y más allá de eso, escucha que era la mujer de uno de los hombres que él conocía, que formaba parte de su ejército. Aquí creo o podríamos pensar que David debería de frenar cualquier pensamiento o intención que tuviera hacia con Betsabé. Sin embargo, no fue así. En versículos más adelante del capítulo nos damos cuenta que David duerme con ella y de esto pues resulta un embarazo. No voy a leer el resto del capítulo, si tienen oportunidad de hacerlo sería bueno, es todo el capítulo de 2 de Samuel 11. Versículos más adelante, del 6 en adelante, vemos a David constantemente queriendo encubrir su pecado. Una de las cosas que hace es que David pareciera que crea un plan en donde primero manda a llamar a Urías y lo invita a que vaya a descansar a su casa, que vaya y vea a su mujer. Se cree que esto con la intención de que pasara la noche con ella y entonces pasara desapercibido que ese hijo que ella esperaba era de David. Esto no resulta porque ahí mismo en el capítulo nos menciona que Urías no entra a su casa, se queda a dormir afuera de la puerta de su casa. David, al enterarse de esto, lo manda a llamar y le pregunta que por qué no había entrado a su casa. Urías le comenta que cómo podría hacer esto cuando hay compañeros que están en el campo de batalla, que cómo él podría descansar cuando ellos estaban en esta situación. Más adelante vemos que entonces David invita a Urías a comer, le da vino, lo embriaga, con la intención de que vuelva a su casa y esté con su mujer, pero esto tampoco funciona. Finalmente, como acción final que hace David, nos damos cuenta que escribe una carta que le da al mismo Urías para que regrese a la guerra. Esta carta contenía un mensaje pues un poco fuerte porque dentro de la carta pide que pongan a Urías al frente de la batalla. Un lugar en donde prácticamente su muerte estaba asegurada, era un lugar de mucha vulnerabilidad dentro de la guerra y pues finalmente eso es lo que sucede. Urías muere. Entonces podemos ver cómo David trata de cubrir constantemente su pecado. Y esto es algo que creo que también podemos hacerlo nosotros en nuestras vidas. Muchas veces pareciera que tratamos de negociar con el pecado.
si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Sabemos que nos estamos equivocando, que estamos haciendo las cosas mal y en lugar de exponernos ante Dios, de querer cambiar esta situación, buscamos la forma o la estrategia para encubrir lo que estamos haciendo. Las razones del por qué lo hacemos pueden ser muchas. Creo de hecho que un punto importante, una razón del por qué David quería encubrir su pecado era porque él ya tenía una imagen que tenía que cuidar, si pudiéramos llamarlo así. Recordemos que él era el rey. La gente ya sabía quién era, sabía la clase de persona que era. Y sin embargo, el que descubrieran este error, este pecado en el que él había caído, era algo que sin duda David no quería que pasara. Y debemos ser muy cuidadosos tú y yo de que no caigamos en este mismo error. A veces, como seres humanos, caemos en el error de enfocarnos mucho en lo que es visible, en las acciones que se ven a primera vista. ¿A qué me refiero con esto? No sé, a lo mejor a tu área de servicio, al hecho de dar una conferencia, al hecho de dar una clase. Podemos a veces estar tan enfocados en cuidar estas cosas que son visibles y descuidamos lo que está atrás. Creemos que eso es lo más importante, que eso es lo que Dios espera de ti y de mí, y que crees que esto no es verdad. No es lo más importante tratar de cuidar mi imagen cuando yo sé que detrás de esto hay cosas que tengo que arreglar, hay pecados ocultos con los que estoy batallando y ya me acomodé en esta parte y entonces ahora en lugar de estar ocupado en querer ser renovado y ponerme a cuentas con Dios, parece que estoy poniendo más mi atención en que nadie se dé cuenta de esto, en cuidar una imagen que no es real. Realmente lo que le importa a Dios, sí es bueno que sirvamos, esas cosas son importantes también, pero lo verdaderamente importante es la condición de nuestro corazón. Es la manera no tanto en la que nos ven las personas, sino en la que Dios nos ve, porque cuando yo estoy a cuentas con Dios, entonces lo que dé para las demás personas también va a ser bueno. Y esto quise mencionarlo porque ya desde aquí podemos aprender mucho acerca de que no sirve de nada tratar de encubrir nuestro pecado. Y sé que tal vez esta introducción ya ha sido un poco larga, pero como les menciono, creo que desde aquí ya podemos aprender muchas cosas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar ya de lleno al Salmo 32. Antes de esto, quiero mencionarles de manera muy breve. De hecho, les recomiendo que lo lean en su casa. En segunda de Samuel capítulo 12 vemos que el profeta Natán confronta a David de todo esto que había sucedido, de este pecado que había tratado de encubrir. Y es en este momento donde David reconoce su pecado y esto da origen a dos salmos que se complementan. El primero es el Salmo 51, donde igual, si tienen oportunidad de leerlo, creo que ahora sí les estoy dejando un poco de tarea en cuestión de los capítulos que deben de leer, pero vale mucho la pena. Si bien el tiempo que tenemos aquí es corto, entonces es importante que ustedes sigan profundizando en su casa. El Salmo 51 es precisamente donde David confiesa y se arrepiente. De hecho, el título de este salmo menciona que es escrito después de que él tiene el pecado con Betsabé. Y después se cree que el Salmo 51 y el 32, que es el que nos toca esta noche, tienen una relación pues profunda o están relacionados porque en el Salmo 32 es donde David ya reflexiona sobre el gozo del perdón ya recibido. Después de haber confesado, en el Salmo 32 nos habla de este gozo que trae el haber quebrantado su corazón delante de Dios. Entonces ahora sí, sin más, vamos a comenzar leyendo nuevamente los primeros dos versículos del Salmo 32 que dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como se pueden dar cuenta en estos dos primeros versículos, David no nos habla
de riquezas, no nos habla de poder, no nos dice que ahí vamos a encontrar la dicha o la felicidad, que es lo que significa la palabra bienaventurado. David nos menciona que la verdadera dicha va más allá de todas esas cosas, va más allá incluso del querer quedar bien, del tratar de fingir una imagen, sino nos dice que la verdadera felicidad y esa verdadera dicha la encontramos en el perdón que solo Dios nos puede dar. Y dentro de esos versículos usa 3 palabras distintas para hablar del pecado. La primera es transgresión, la segunda, es pecado y la tercera es iniquidad. La palabra transgresión significa rebelarse o cruzar un límite. El pecado significa errar en el blanco o fallar en lo que debía de hacer. E iniquidad significa lo torcido, lo desviado. Es decir, que se trata de cuando tú y yo nos salimos del camino que Dios quiere que sigamos y nos desviamos completamente de ese camino de rectitud que Dios quiere que sea por el que andemos. Entonces, si se dan cuenta, estas 3 definiciones, de las que nos menciona David, parece que engloba todas aquellas faltas que tú y yo pudiéramos cometer. Y vemos que también en estos 2 versículos, David nos habla de 3 acciones que Dios hace. Dice que perdona, que cubre y que no culpa. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, primero, que no importa el pecado que cometamos, ya nos habló de iniquidad, ya nos habló de pecado, de transgresión, y ahora nos dice que todo eso es perdonado, es cubierto y no tenemos culpa. Entonces, esto nos hace ver que el perdón que Dios nos brinda es un perdón integral. No solo nos quita la culpa, sino que también nos restaura y nos limpia. Y estos 2 versículos que acabamos de ver, vemos en Romanos 4, 5, 8, que es algo que Pablo retoma y dice de la siguiente manera: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto que menciona Pablo nos está explicando que tú y yo no somos justificados por nuestras obras, sino por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y es esto lo que verdaderamente nos transforma. Y no solo eso, es lo único que puede quitar nuestro pecado por completo. Como lo vimos, tenemos esta tendencia a que cuando nos equivocamos tratamos de cubrir nuestro pecado, como lo hizo David, pero también como lo vemos desde el principio en Génesis. Cuando Adán y Eva se equivocan, ¿qué es lo primero que hacen? Se esconden, tratan de cubrir su pecado. Y hace un momento les mencioné algunas de las razones por las que a veces llegamos a encubrir nuestro pecado. Puede ser por cuidar una imagen. Otra de las cosas puede ser por vergüenza, por miedo o incluso por orgullo. El tratar de encubrir nuestro pecado solo hace que nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces es tanto lo que queremos encubrir que pudiera parecer que nos acostumbramos a vivir de esa manera. Tratamos tal vez de cubrir esa incomodidad o esa culpa que trae consigo el pecado con distracciones. Puede ser actualmente las redes sociales, tu trabajo, tu escuela, tus amigos. Tú sabes tal vez que hay cosas que tienes que arreglar, que tienes que solucionar, pero las dejas pasar. Las cubres con otras cosas que a lo mejor en el momento piensas que te hacen como quitar tu atención de esto que sabes que tienes que arreglar, pero aquí estamos viendo que nada de eso sirve. Lo que realmente funciona es cuando dejamos que el perdón de Dios venga, nos inunde y cambie por completo todo lo que tiene que ser cambiado acá en el interior. Eso dice David, que es lo que verdaderamente nos hace bienaventurados.
Algo que debemos de entender es que cuando no hablamos eso que hemos tratado de encubrir, entonces no puede haber sanidad. Cuando no confesamos, entonces no podemos ser salvos o no podemos sanar eso que estamos ocultando, porque sin confesión no puede haber sanidad. Y el no hablarlo, el ocultarlo, nos produce algo aquí adentro que no nos trae vida, sino que nos trae muerte. Y esto vemos que es algo que menciona David en los versículos 3 y 4 del Salmo 32, que dice así: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Entonces aquí nos damos cuenta qué es lo que produce el pecado dentro de nosotros. Y creo que este desgaste que produce se ve en todas las áreas. Dice David que en lo físico se envejecieron mis huesos. En lo emocional es ese gemir todo el día. Dice, tu mano se agravó sobre mí. Algo que nos menciona también aquí, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y eso es lo que hace el pecado oculto, trae sequedad. Es como ese verano abrasador que lo marchita todo y ya no deja que crezca algo nuevo dentro de nosotros. Esto que menciona que se volvió su verdor en sequedades de verano es un retrato de lo que sucede cuando intentamos aparentar normalidad mientras algo de nosotros no está bien acá en nuestro interior. El silencio frente al pecado, ¿qué crees? Se convierte en prisión, nos hace esclavos del pecado. Cuando no hablamos eso con lo que estamos batallando, con lo que sabemos que estamos mal, que lo debemos de dejar, cuando no lo hablamos, entonces eso es lo que sucede en nuestro interior. El pecado nos trae muerte y no solo eso, es algo que nos aleja de Dios. No podemos realmente estar cerca de Él cuando hay algo que tiene que ser cambiado, que tiene que ser limpiado en nosotros. Pero ¿qué crees? Lo más hermoso y la buena noticia es que Dios lo hace en nosotros. Él nos puede restaurar. Él puede traer esta sanidad, Él puede traer esa limpieza. No lo merecemos, pero Él lo hace. Y no solo eso, ya lo hizo. Jesús ya lo hizo por ti y por mí en la cruz. Y esto es algo que no debemos de olvidar. A veces pareciera que vivimos una vida olvidando esta realidad, olvidando lo que realmente significa el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. No somos conscientes realmente de lo que significa ese sacrificio que fue hecho para que tú y yo viviéramos en libertad, para que tuviéramos ese acceso hacia Él. Sé que hay cosas con las que vamos a estar batallando constantemente. Eso igual es una realidad, lo vemos en Proverbios 4:18, que dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto significa entonces que somos personas que constantemente necesitamos ser renovadas. Hay cosas que tienen que ser cambiadas. Somos personas perfectibles que debemos buscar parecernos a Jesús. Y a veces es difícil porque hay tantas cosas dentro de nosotros que nos estorban para realmente poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero hoy vemos una solución a esto. No somos perfectos. En cada uno de nosotros hay pecado. La buena noticia es que puedes acercarte con libertad y Dios va a tomar en cuenta esto y nos puede otorgar ese perdón que nos hace libres. Y en el versículo 5 de este salmo dice lo siguiente: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Aquí podemos ver la respuesta de Dios ante un corazón quebrantado y arrepentido. Dice que Dios, perdonó la maldad de su pecado. Aquí todo cambia. David decide dejar de encubrir y confiesa, y el perdón llega inmediatamente.
un perdón que no merecemos, pero que nos es dado por gracia y por misericordia. Y este principio es algo que vemos en distintas porciones de la Biblia. Voy a leerles algunas. En Isaías 38:17 dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En Isaías 44:22 dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. En 1 de Juan 1, versículos 9 y 10 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo que ocultamos nos ata, lo que confesamos nos libera. Dios nos hace libres y Jesús nos hace libres de todo esto que nos trae consigo el pecado, de toda esta carga. Ahora, en los versículos 6 y 7 de este Salmo 32, dice de la siguiente manera: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Qué hermoso es todo esto que leemos, ¿no? Sin duda, no sé, a mí de manera personal, los salmos es algo que me conmueve mucho cuando los leo porque puedo identificarme con esta vulnerabilidad que David expresa en cada uno de los salmos que escribió. Y no sé, el perdón cambia realmente nuestra relación con Dios. Antes tal vez había miedo, había distancia, pero ¿qué crees? Ahora hay confianza, ahora hay refugio. El perdón abre la puerta a la oración, abre la puerta al canto de liberación. Donde había sequedad, ahora entonces hay frescura, hay vida. Donde había muerte, ahora hay vida. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Ahora podemos decir como lo dice David en estos 2 versículos: Tú eres mi refugio, tú eres quien me guarda de la angustia, tú me rodeas con cantos de liberación. Eso es lo que hace Dios por ti y por mí. Ahora vamos a ir a los versículos 8 y 9 de este Salmo 32, que dicen de la siguiente manera: Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí Dios mismo nos responde: el perdón no es un punto final, sino que es el inicio de una nueva etapa, de una nueva temporada. Dios no solo no limpia el pasado, sino que abre un camino nuevo, un camino en el que ahora ya no vamos solos, ahora Él es quien nos guía. Porque entonces, cuando yo confieso, estoy reconociendo que solo no puedo, que lo necesito a Él, que necesito de su perdón, que necesito de su renovación. Y entonces cuando esto pasa, cuando estamos cerca de Él, Él nos muestra el camino que debemos seguir. De hecho, si quisiéramos verlo tal vez de una manera práctica, es algo que Él hace cada que abrimos la palabra. Cuando realmente meditamos, como lo hemos hecho a lo largo de toda esta serie, Él nos está mostrando el camino en el que debemos andar. Cuando estamos cerca de Él, de su corazón, sabremos cuáles son esas decisiones, cuáles son esas cosas que debemos de hacer, cuáles son esas cosas que le agradan. Sin embargo, dentro también de estos versículos nos encontramos con una advertencia que puede parecer un poco fuerte, pero que también tenemos que tomar en cuenta. Les voy a leer nuevamente ese versículo. Dice: no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tal vez es un poco fuerte, pero dice que no vivamos como esas personas o esos animales tercos que solo obedecen bajo presión.
Dios quiere que lo sigamos con entendimiento y no a la fuerza. En nuestros días, esto podríamos decir que significa entonces que el perdón que Dios nos da no significa que es una licencia para volver constantemente al mismo error o a equivocarnos en lo mismo, sino que nos impulsa a vivir de una manera diferente, aprendiendo a ser guiados. Esta parte también, en lo personal, lo que dice que no seamos como el mulo, me hace pensar cómo no necesitamos que en nuestra vida tal vez haya enfermedad o haya una situación complicada para volvernos a acercar a Él. Hoy es el tiempo. Dice, igual en una parte del Salmo nos decía que nos acerquemos a Él mientras pueda ser hallado. No sabemos cuántos días vamos a estar aquí en esta tierra. Hoy es el tiempo en el que podemos nuevamente volvernos a Él y no ser como el mulo, sin entendimiento. Hoy estamos escuchando esta palabra donde oímos que debemos estar cerca de Él. No hay nada que Él no pueda hacer nuevo, no hay nada que Él no pueda perdonar. Entonces no esperemos que venga la dificultad para acercarnos a Dios. Hagámoslo desde este momento, con entendimiento, con sabiduría. El amor y la misericordia de Dios nos invitan a obedecer voluntariamente, no por miedo, sino por gratitud. Y bueno, vamos finalmente a los últimos versículos de este salmo, que son el 10 y el 11, que dicen de la siguiente manera: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alégrense en el Señor y gócense, justos, y canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. No sé, esta parte en lo personal me conmueve mucho porque dice, alégrense en el Señor y gócense, justos. La única cosa que nos puede hacer justos y a ti y a mí es cuando vivimos a través de lo que hizo Jesús. Él no tenía que morir, Él era el único justo, pero murió por ti y por mí. Y no sé, es hermoso el ver que nos dice, alégrense en el Señor, en lo que Él ya hizo por ti y por mí, y gócense, porque ahora son justos, han recibido de esa justicia en la que pueden ser libres, en la que pueden cantar con júbilo, porque ahora hay rectitud en nuestro corazón. El Salmo termina con un contraste muy claro. Dolores habrá para el que persiste en el pecado, pero misericordia y gozo para el que confía. El perdón no termina en tristeza, sino en celebración. La última palabra no es la culpa, no es la carga, sino es la alegría, el gozo. Aquí hay una aplicación directa para cada uno de nosotros. Vivir, encubriendo nuestro pecado siempre va a traer dolor, pero vivir confiando y teniendo un corazón quebrantado siempre va a traer misericordia. El gozo verdadero es el fruto del perdón recibido. Eso es lo que verdaderamente nos hace dichosos y es la palabra que debe sostener nuestra vida. El saber que pese a todos nuestros errores, hay un lugar en donde podemos encontrar misericordia, en donde podemos ser aceptados, donde podemos ser amados, aun cuando no lo merecemos. El Salmo 32 es sin duda un testimonio que se convierte en una enseñanza para nosotros el día de hoy. Nos habla de la dicha del perdón, nos habla también del peso de la culpa, pero nos habla también del alivio que viene cuando confesamos, cuando hablamos. Y no solo eso, sino de la seguridad que podemos tener en que en Dios podemos encontrar perdón, restauración y guía. Él quiere guiarnos y darnos ese gozo que viene porque sabemos que vivimos rodeados de misericordia y de amor. Sin duda, como les comenté, este texto nos invita a la reflexión y quisiera hacerles 3 preguntas. ¿Estoy cargando algo que no he confesado? ¿Hay algo en mi vida que sé que he luchado por dejarlo? Y tal vez ya me acostumbré a vivir de esa forma, ya ni siquiera sé cómo acercarme a Dios para confesarlo. La otra pregunta es, ¿he experimentado la libertad del perdón? Y la última,
¿Estoy caminando en alegría y en confianza o en silencio y en desgaste? Hazte por un momento estas 3 preguntas y toma ese tiempo de Selah, de meditar en tu propia vida y de ver cuál es la condición en la que te encuentras hoy. ¿Has recibido ya ese perdón y esa restauración? O a lo mejor hay algo que te está separando, como el miedo, como la vergüenza, como el tratar de encubrir tu pecado. Hoy escuchamos que eso no sirve de nada. Dios está abierto a que regreses a Él y a que te pongas a cuentas con Él. Y esa es la invitación principal de este salmo, el hecho de que podamos vivir esto que nos habla David. La verdadera felicidad no se encuentra en lo externo, sino en esto: la transgresión es perdonada, el pecado cubierto y la iniquidad no contada. Esa es la buena noticia. Y antes de terminar con este tiempo, me gustaría que cerráramos con una oración. Dios, gracias porque todo el tiempo nos muestras algo cuando estudiamos tu palabra. Gracias porque nos das de ese amor y de esa misericordia que no merecemos. Gracias también, Jesús, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, porque hoy podemos acercarnos con libertad y a pesar de que nos equivocamos y de que somos a veces tan propensos a caer en las mismas cosas, en ti hay esperanza, en ti hay renovación, en ti podemos encontrar nuevamente esa libertad y ese nuevo comienzo para volver a caminar en el camino que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido que las personas que hoy hayan escuchado este mensaje, eso sea con lo que se queden en su corazón. Sepan que tienen la seguridad y la certeza de que pueden acercarse a ti porque tú eres alguien que nos ama infinitamente y gracias por eso, papá. Gracias también por este tiempo. En tu nombre, amén. Pues muchas gracias de verdad por haber estado este tiempo escuchando acerca de este Salmo 32. Sé que si siguen estudiándolo van a ver más cosas por sacar y pues gracias de verdad. Les deseo una excelente noche y nos vemos la siguiente transmisión para seguir meditando y profundizando en cada uno de los salmos que nos quedan. Excelente semana.